Buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es David Vázquez, soy el presidente del Colegio de San Luis y tengo el agrado de darles la bienvenida a este 6º Congreso Nacional de Ciencias Sociales, y quiero aprovechar la ocasión, aunque habrá un momento inaugural oficial a las 19 horas de este día. Quiero ofrecer mi gratitud al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por acoger este congreso y por sumar al Colegio de San Luis para hacerlo posible en este magnífico recinto que es el Centro Cultural Universitario Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, estamos arrancando con esta conferencia inaugural titulada Complejidad Social. Nuestro invitado en esta ocasión es Carlos Hershenson, quien es investigador definitivo de tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es líder del Laboratorio de Sistemas Autoorganizantes. También es investigador asociado del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y al Sensible City Lab del Massachusetts Institute of Technology, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Mexicana de Informática. Realizó una estancia sabática en el MIT y en Northeastern University en 2015-2016. Además, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra. Es doctor en Ciencias summa cum laude por la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, donde su tesis fue sobre el diseño y control de sistemas autoorganizantes. Tiene una maestría en sistemas evolutivos y adaptativos por la Universidad de Sussex en Inglaterra y es ingeniero en computación por la Fundación Arturo Rosenbluth en la Ciudad de México. Estudió 5 semestres de filosofía en la UNAM. Ha sido investigador activo desde 1997, trabajando en el Instituto de Química de la UNAM y un verano en el Instituto Weizmann de Ciencia en Israel. Tiene más de 100 publicaciones en libros, revistas y memorias de congresos, las cuales han sido citadas en más de 3,000 ocasiones. Ha dado más de 200 presentaciones en diversos foros. Tiene una gran variedad de intereses académicos, incluyendo sistemas autoorganizantes, complejidad, urbanismo, evolución, vida artificial, información, cognición, sociedades artificiales y filosofía. Es editor en jefe de Complexity Digest. Ha trabajado como maestro a nivel de bachillerato y de posgrado y es además consultor, desarrollador y divulgador. Entre los premios que ha recibido se encuentran el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, una cátedra de investigación Marcos Moschinsky para jóvenes científicos y un Google Research Award en Latinoamérica y el Audi Urban Future Award. Hoy tenemos el gusto de recibir como conferencista inaugural del 6º Congreso Nacional de Ciencias Sociales al doctor Carlos Hershenson, investigador mexicano. Muchas gracias, Carlos. Adelante con esta complejidad social. Muchas gracias, David, por la presentación. Gracias a los organizadores también por esta oportunidad. Gracias a ustedes por estar aquí. Y pues quisiera compartir un poco sobre lo que he estado aprendiendo en un par de décadas que llevo trabajando en este tipo de temas. Obviamente mucho más en complejidad que en ciencias sociales, pero bueno, como ustedes saben más de ciencias sociales que yo, pues espero que el resultado sea complementario.
La siguiente, por favor. Tradicionalmente las humanidades se les ha criticado por ser suaves. Esto quiere decir que a diferencia de las ciencias duras como la física, tienen dificultad para encontrar pruebas experimentales que sustenten las teorías en los fenómenos que estudian. Y bueno, esto tiene que ver mucho con la complejidad. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en unos momentos, pues la complejidad es algo que solo empezamos a estudiar no porque no supiéramos que estuviera ahí, sino básicamente porque no teníamos las herramientas adecuadas para estudiar. Y tampoco es que las ciencias llamadas exactas no tuvieran ejemplos de sistemas complejos, pero tenían ejemplos de sistemas no complejos que sí podían estudiar y que podían aislar, y entonces podían decir, pues nuestra ciencia sí funciona y pues la suya más o menos. Entonces, por ejemplo, en física pues se pueden estudiar átomos de manera aislada, o el movimiento de dos cuerpos celestes o dos cargas eléctricas. Entonces, pues las herramientas matemáticas que desarrollaron en el siglo XVII pues son apropiadas para estudiar este tipo de fenómenos. En química pues hay también reacciones que se pueden estudiar con 2, 3 componentes interactuando. En biología ya empezamos a tener problemas porque, digamos, hay muchas interacciones que se dan en distintos niveles, pero pues en sociología simplemente no tiene sentido estudiar a los individuos de manera aislada. Necesitamos estudiarlos en su entorno, y eso es complejo. Entonces, podría ser un poco tautológico hablar de complejidad social porque pues, todos los sistemas sociales son complejos. Ahorita vamos a ver por qué. Pero la diferencia es que, como mencionaba, solo es en décadas recientes que hemos desarrollado pues, no solo las herramientas, sino conceptos basados en estas herramientas para poder estudiar a los fenómenos sociales de una manera pues, distinta. Y entonces pues, ya lo podríamos llamar un poco más dura. Y bueno, el motivo por el cual las ciencias tradicionales han tenido éxito es por lo que se conoce como el método reduccionista. La ciencia, desde que se llama ciencia, tiempos de Galileo, Newton, Laplace, Descartes, ha usado el método que se llama reduccionista, que, simplificando mucho, trata de aislar y simplificar para poder predecir los fenómenos. Entonces, ¿qué nos da esto? Que podemos tirar todo lo que no nos interesa de un fenómeno, modelarlo de manera abstracta y aún así poder predecir su futuro. Y digamos, este método reduccionista fue muy exitoso, pues gracias a él, pues no sé, por ejemplo en medicina, pues nos permitió aislar patógenos que causan enfermedades infecciosas, y al entender estas causas, pues se pudieron desarrollar métodos y técnicas para tratar, curar las enfermedades y prevenirlas, y pues simplemente en el último siglo se duplicó la esperanza de vida a nivel global, lo cual pues es impresionante. También pues la mayoría de los avances científicos que han transformado nuestras sociedades se basan en el método reduccionista, las computadoras, toda la tecnología espacial. Entonces no quiero sugerir que el método reduccionista no sirva, pero por otro lado tampoco quiere decir que por ser tan exitoso no tenga límites, y precisamente los límites se dan en la complejidad. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que quiere decir complejidad? Si buscamos en la literatura vamos a encontrar docenas de definiciones y medidas. Entonces, pues podría generar un poco de confusión porque distintas personas pueden usar la misma palabra con distinto significado. Pero si nos vamos a la etimología, pues viene del latín plexus, que quiere decir entretejido. Entonces podríamos decir que algo complejo es algo que es difícil de separar. Entonces es lo que quiere decir complejidad. No es algo que no se haya estudiado desde la antigüedad. Por ejemplo, en la filosofía occidental pues existe el concepto de tantra, que también es tejido. Entonces pues algunas enseñanzas de la filosofía budista son sutras, que sutra quiere decir hilo. Entonces pues un poco como estudiar las cosas de manera aislada, y pues tantra es estudiarlas de manera en su conjunto.
y digamos también ideas de holismo pues están presentes en la Grecia antigua, pero digamos no habían entrado a la ciencia moderna hasta tiempos recientes. Pero bueno, más que hablar de definiciones, tal vez convenga poner un ejemplo para que notemos algunas de las implicaciones de la complejidad, porque digamos, lo importante de la complejidad no es simplemente aprendernos la definición, sino que cuando la consideramos veremos que cambian radicalmente la manera en la que tenemos que hacer ciencia. Entonces, pues imagínense que nuestro hijo, que conocemos desde bebé, pues lo conocemos muy bien, sabemos exactamente cómo se comporta, qué gustos tiene, qué música le gusta, qué colores le gustan y demás, ¿no? Entonces entra a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estudiar, no sé, diseño gráfico, si existe la carrera, bueno. Entonces pues una carrera sin muchos problemas, empieza a estudiar y digamos no tiene ningún problema. Y luego resulta que llega a un congreso de ciencias sociales y conoce a una estudiante de antropología. Y bueno, se conocen y empiezan a salir juntos y notamos que empieza a cambiar su comportamiento. Entonces, nosotros que teníamos como que las leyes de nuestro hijo, empezamos a notar que ya conocíamos todo de él, supongamos que fuese posible, pues empezamos a notar que nuestras predicciones ya no cuadran, ¿no? Empieza a cambiar sus comportamientos, se baña más seguido, ya no dice tantas groserías, empieza a escuchar música distinta. Entonces, si no entendemos, si no consideramos esta nueva relación, esta interacción nueva que establece, pues no vamos a poder explicar por qué cambia su comportamiento. Nosotros ya teníamos todas sus leyes bien definidas y de repente llegó algo que cambió su comportamiento. Entonces, esta interacción pues afecta considerablemente el comportamiento. Y supongamos que pasan los años, se gradúan, se casan, tienen un bebé. Y digamos, este bebé obviamente genera interacciones nuevas con los padres, pero no solo va a generar esas interacciones nuevas que van a cambiar sus comportamientos, digamos, ya se van a comportar de manera distinta, pero también va a cambiar la naturaleza de la interacción que ya tenían. Entonces, si hablando de 2 o 3 personas, considerando interacciones, vemos que es muy difícil predecir, pues ahora imagínense tratar de predecir una ciudad o un país. Entonces, estas limitantes, pues, si las ignoramos no se van a ir, ¿no? Entonces, en lugar de tratar de encontrar los métodos para predecir fenómenos que por su naturaleza no son predecibles, hay que encontrar los mecanismos para enfrentar esa complejidad de una manera distinta. ¿Y por qué digo que no son predecibles? Tradicionalmente, pues en la física que enseña en la preparatoria, aprendemos que si tenemos las leyes de un sistema, condiciones iniciales, condiciones de frontera, entonces podemos predecir el futuro de un sistema. Que esto es análogo al demonio de Laplace, que pues decía que si se conocía el estado actual de todas las partículas del universo, sus posiciones, sus momentos, entonces un demonio, una inteligencia superior, podría predecir todo el futuro y recuperar todo el pasado del universo. Y pues bueno, hay muchos motivos por los cuales eso no sería así, pero el principal es precisamente por la complejidad. Podemos tener información completa sobre condiciones iniciales, condiciones de frontera de un sistema, y aún así no lo vamos a poder predecir porque las interacciones generan información nueva. Y esa información nueva no está ni en las condiciones iniciales ni en las condiciones de frontera, pero tampoco es algo mágico, es simplemente algo que hay que considerar. Y digamos, es solo recientemente que tenemos las herramientas para hacerlo. La siguiente, por favor. Y esto, pues, estas herramientas se dice que son precisamente las computadoras. Con nuestra capacidad cognitiva limitada, pues antes de los 80s, pues no
que las computadoras personales se volvieron populares, pues no teníamos acceso al poder computacional para considerar más de 2 o 3 variables. Los pizarrones no nos alcanzan para considerar más de ese número de condiciones o de situaciones. Entonnes, Heinz Pagels dice que las computadoras son como telescopios de la complejidad. Así como antes de que hubiera telescopios, pues no podíamos detectar mucho más allá de nuestro sistema solar. No solo eso, hace un siglo la capacidad de nuestros telescopios era tal que no se habían detectado cuerpos celestes más allá de nuestra galaxia. Fue hasta los años 20 que se detectaron otras galaxias. Y de manera similar con los microscopios, antes de que se inventara esta tecnología, antes de que tuviéramos esas herramientas, pues se tenía una teoría de que las enfermedades eran causadas por humores, pero pues realmente no se sabía qué era lo que causaban las enfermedades. Bien, los microscopios observamos microorganismos, se sabe que son agentes patógenos, y es en ese momento que podemos empezar a tratar de manera efectiva las enfermedades, prevenirlas y digamos, pues las consecuencias de eso se dieron más de un siglo después de la invención del microscopio. Entonces, de manera similar, podemos decir que las computadoras nos permiten tener acceso a una complejidad que con nuestras capacidades innatas simplemente no tenemos esa capacidad. Entonces, no es coincidencia que el estudio científico de los sistemas complejos, como se conoce, pues empezó a desarrollarse precisamente en la década de los 80. Entonces, pues tiene apenas unos 30 años. La siguiente, por favor. Y como ejemplo de un sistema complejo y más o menos cómo funciona y qué implicaciones tienen las interacciones, quisiera mencionar rápidamente el juego de la vida, que es un autómata celular. Esto quiere decir que tenemos una malla y en cada cuadrito puede haber 2 valores, 0 o 1. Y el 0 nos representa que esa celda está muerta, 1 que está viva, y hay reglas muy sencillas que determinan la dinámica. Entonces, si tenemos alrededor de una célula viva, contamos cuántas células vivas tiene. Puede tener entre 0 y 8, es contar sus vecinos. Y si este número es mayor que 3 o menor que 2, se va a morir. Entonces, si tenemos muy poquitos vecinos, pues no se le da frío a la célula o no hay suficientes nutrientes y se muere. Y si tiene demasiados vecinos, pues se satura, no hay suficiente oxígeno, lo que sea, y también se muere. Entonces, solo se mantiene viva si hay 2 o 3 vecinos, no importa en qué posición, pero la suma tiene que ser 3. Y después, si alrededor de una célula muerta hay exactamente 3 vecinos, en ese lugar va a nacer una nueva célula. Y ya, esas son las reglas. Es un sistema determinista, es súper sencillo, digamos, lo único que necesitamos es poder sumar, entonces es algo que se puede enseñar, pues yo creo que antes de la primaria. Entonces, pues podemos decir, bueno, si es un modelo tan sencillo, pues qué tan complejo podría ser. La siguiente, por favor. Entonces, veamos rápidamente. Si le pueden bajar tantito el volumen para que yo también pueda platicar. Si tenemos pocas celdas, se van a morir. Si tenemos 3 celdas, pues empieza a oscilar. Si tenemos 4, emerge una estructura estable. Agregamos otra celda. Podemos decir que se multiplican. Agregamos otra celda por ahí. Pues empiezan a reaccionar. Entonces, a pesar de que tenemos las leyes del sistema, es muy difícil predecir qué es lo que va a suceder si no lo hemos observado antes. Entonces ahorita ya va un poco más rápido y vemos que hay estructuras estables y estas estructuras que se mueven, que se llaman deslizadores. Entonces, de hecho, se pueden construir una complejidad de estructuras que se mueven en el espacio, que se llaman naves espaciales, y se mueven a distintas velocidades. Entonces, pues en las reglas nunca se dice, no hay una regla para movimiento, pero podemos decir que es una propiedad emergente de las interacciones entre las celdas. Y luego, por ejemplo, acá tenemos unas naves espaciales que a través de su interacción van creando otras estructuras que generan deslizadores, y la manera en la que chocan estos deslizadores construyen otras estructuras que se llaman pistolas de deslizadores, que empiezan a producir deslizadores. Entonces son estructuras que generan estructuras que generan estructuras que generan estructuras. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un ejemplo de alguien, yo creo que sin vida social, que no tenía nada mejor que hacer, pero
digamos, podemos ver que por ahí hay unas naves espaciales que están moviendo en el espacio, y pues estas naves espaciales han de venir de algún lado y han de ir a otro lado. Entonces vemos que chocan y se aniquilan. Ahorita vamos a ver de dónde vienen, porque se pueden construir todo tipo de circuitos lógicos con estas estructuras del juego de la vida. Entonces, pues, alrededor hay toda una serie de circuitos que están computando algo, y nos podemos preguntar qué es lo que están computando. Y pues básicamente se está computando a sí mismo. Entonces, en el juego de la vida se puede programar el juego de la vida. Pues digamos, esto lo uso como ejemplo porque no es trivial pensar que a través de las reglas tan sencillas se puede producir comportamiento tan complejo. Especialmente porque si las variamos ligeramente ya no es posible encontrar este tipo de comportamientos. Y pues obviamente esta riqueza de comportamientos se da no solo por las reglas, sino por las interacciones. Entonces todo este movimiento, todas estas computaciones a altos niveles, pues son producto de interacciones a distintas escalas espaciotemporales. Y bueno, también si resulta que el juego de la vida se puede calcular a sí mismo y estamos observando el juego de la vida, podremos preguntar cuál es la escala verdadera, ¿no? Pero, bueno, eso ya es una pregunta filosófica. La siguiente, por favor. Entonces, hay un concepto, bueno, el concepto técnico se conoce como irreducibilidad computacional. Y esto quiere decir que en los sistemas complejos, como el juego de la vida, no tenemos una manera de llegar al futuro si no pasamos por todos los pasos intermedios. Entonces, en estos casos no es que no sea posible conocer el futuro. Lo que quiere decir es la irreducibilidad computacional es que no es como cuando tenemos ecuaciones y si tenemos la ecuación que nos describe un fenómeno, pues entonces si sabemos que estamos en el presente, pues la ecuación nos va a decir todo el futuro. Cuando tenemos este tipo de sistemas computacionales, podemos conocer el estado presente. Puede ser un sistema determinista, no hay ruido, no hay aleatoriedad, pero para poder decir, por ejemplo, digamos, en computación un problema clásico es el problema del alto, poder preguntar si un programa de cómputo se va a detener o no, es una pregunta irreducible y de hecho no tiene solución, porque no podemos decir si va a parar o no hasta que se para. Y esto quiere decir que no hay atajos. Entonces, esto limita de manera inherente qué tanto podemos predecir en un sistema complejo. En estos casos, como digamos es determinista, si de ciertas condiciones iniciales sabemos que vamos a llegar a ciertas condiciones finales, pues a posteriori ya podemos decir, pues este estado lleva a este otro estado, pero no es algo que podamos hacer a priori. Entonces, es como les decía, si yo les doy las reglas de un sistema, ya sea el juego de la vida, uno similar, no es posible determinar si, por ejemplo, es capaz de construir este tipo de estructuras o, por ejemplo, en el juego de la vida se puede construir una computadora universal. Esto quiere decir que cualquier función computable se puede computar en el juego de la vida. Entonces, esto no se puede demostrar solo con las reglas, se necesita construir el sistema, se necesita explorarlo con simulaciones para poder decidir si sí puede ser capaz de ciertas propiedades como
computación universal. La siguiente, por favor. Y bueno, ya en los 90s, pues hubo un pequeño movimiento que estudiaba lo que se llamó sociedades artificiales, y que principalmente utilizaban modelación basada en agentes, que ahora ya es bastante popular. Y digamos, pues básicamente el objetivo de esta rama de las ciencias sociales, pues usaba precisamente modelos computacionales para tratar de entender fenómenos sociales. En ese entonces, bueno, todavía, ¿no? Pero pues en ese entonces todavía más, pues eran muy burdos, ¿no? Por un lado porque las computadoras no tenían tanto poder computacional, y por otro lado porque no teníamos tantos datos como para generar modelos computacionales más complejos, bueno, con más grado de detalle, y tampoco teníamos maneras de ver, bueno, de contrastar esos modelos con los datos. La siguiente, por favor. Y bueno, quisiera mencionar algo que hemos estudiado, que es el efecto lento y más rápido, simplemente como un ejemplo de un fenómeno que pues es social, bueno, se da en distintos grupos sociales, y cómo se puede estudiar con herramientas computacionales que de otra manera no se podría estudiar. La siguiente, por favor. Bueno, esto es hace 50 años, en las Olimpiadas de México 68, la alberca olímpica de Francisco Márquez, la final de los 200 metros pecho. El carril 4, que bueno, es de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, va Felipe Muñoz, de México. Van a tocar para 50 metros, y pues si vemos va en el primer lugar, va por ahí del cuarto lugar. Después de la vuelta, el estadounidense del carril 5 le lleva casi un cuerpo. Y pues bueno, las competencias deportivas, pues queremos llegar primero. Bueno, hay muchas competencias deportivas donde la meta es hacer el mejor tiempo, ¿no? Es ser lo más rápido. Pero dependiendo de la competencia, si vamos muy rápido, pues nos vamos a cansar y no vamos a hacer tan buen tiempo como si nos medimos. Pero si nos medimos demasiado, pues vamos a ir demasiado lento y tampoco vamos a hacer el mejor tiempo. Entonces, ¿cuál es el mejor paso para hacer el mejor tiempo? Entonces, aquí en el carril 3, un nadador soviético le está sacando ya casi un cuerpo en los 100 metros, a la mitad de la carrera. Pero qué tan cansado era. Entonces Felipe Muñoz empieza a apretar el paso, a los 150 metros todavía va en tercer lugar, el carril 8 todavía le va ganando. Pero son 200 metros, no 150. Y pues bueno, el carril 5 todavía también quiere apretar. Y pues bueno, esa fue la primera medalla de oro para México en esos Juegos Olímpicos. Y la multitud se vuelve loca. Y de hecho esa ha sido la única medalla de oro para México en natación. La siguiente, por favor. Entonces, digamos, en deportes pues como que tiene sentido esta idea de lento es más rápido, pero precisamente alrededor del año 2000 se empezó a estudiar con simulaciones computacionales este efecto lento es más rápido. Entonces, aquí reprodujeron un experimento con estudiantes donde del lado izquierdo la gente está tratando de evacuar, pero de manera cortés, y en la parte derecha el mismo número de personas pero con pánico, ¿no? Entonces están empujando y acá quieren salir más rápido, pero vemos que salen más lento. Vemos la analogía física es que acá hay un flujo laminar y acá hay un flujo turbulento. Entonces precisamente la presión que hacen las personas al tratar de salir lo más rápido posible genera fricción, y esa fricción genera huecos que hacen menos eficiente
la evacuación. La siguiente, por favor. Y después hicieron un experimento similar con borregos. Resulta que en días fríos los borregos se empujan más que en días menos fríos. Entonces, de nuevo, del lado izquierdo se empujan menos, del lado derecho se empujan más. Entonces acá quieren entrar más rápido, bueno, aquí es entrar al corral o salir del corral, no sé. Y acá no se empujan tanto y lo logran hacer de una manera más rápida. Entonces aquí de nuevo lento es más rápido. Entonces, con esta analogía podríamos decir, pues es que somos como borregos. Pero bueno, tal vez otra interpretación más apropiada sea que es un fenómeno que está presente en distintos sistemas, que es algo que se puede estudiar y que se ha estudiado inicialmente con métodos computacionales. La que sigue, por favor. Bueno, esa es era la estación del metro de San Lázaro, en la Ciudad de México. Se puede ver que la gente se mete por las ventanas. Es la sección de mujeres y niños. Entonces, bueno, ese era un día cualquiera en la vida de los mexicanos. La que sigue, por favor. Entonces, podemos preguntar cómo cambiar el comportamiento de las personas en esta circunstancia. Podría ser algo, pues, por dónde empezamos, ¿no? Simplemente la gente interactúa de tal manera que si yo quiero subir al metro, pues tengo que empujar. Entonces, aunque a mí no me gusta empujar, pues tengo que empujar porque si no, no voy a subir al metro. Entonces, la que sigue, por favor, es la estación San Lázaro hoy en día. Entonces, lo único que hicimos fue cambiar la naturaleza de las interacciones de los pasajeros. Si pueden ver, hay señalizaciones en la plataforma que básicamente indican dónde se va a parar las puertas, y esto logró que la gente se formara. No les dijimos que se formara, simplemente que no bloquearan las puertas y la gente se empezó a formar. La que sigue, por favor. Esta es la sección de mujeres, por si alguien dudaba que era porque la sección de hombres. No. La que sigue, por favor. Y pues estas filas se salen de los andenes. La que sigue, por favor. Otra más. Y pues esta es la intervención. Pues son marcas en los andenes que pues dicen dónde la gente debería de esperar y dónde la gente va a salir para que no se bloquee esa área. Y como mencionaba, pues la gente se empieza a formar sin que nosotros les habíamos dicho que se formaran. La que sigue, por favor. Y no solo eso, sino que en estaciones donde todavía no hay esta señalización, la gente también ya se empieza a formar. Entonces, digamos, este es un caso donde pues, se muestra que, bueno, no trajimos pasajeros japoneses o alemanes para que se formaran, ¿no? Son los mismos pasajeros que estaban empujando en el video. Entonces, lo único que hicimos no fue cambiar los componentes, sino cambiar la naturaleza de las interacciones. Entonces, digamos, para llegar a esto, usamos precisamente modelaciones computacionales de multitudes para evaluar distintas estrategias de ascenso y descenso, y finalmente la que implementamos fue la que resultó mejor en las simulaciones. La que sigue, por favor. Y bueno, más recientemente pues se ha adoptado el nombre de ciencias sociales computacionales, que por un lado abarca al área de sociedades artificiales, en el sentido de que pues tenemos modelos computacionales de sistemas sociales, pero por otro lado también se usan digamos, datos procesados por computadora para analizar sistemas sociales. Entonces no es necesariamente digamos, modelos computacionales, pero sí es el uso de herramientas computacionales. Es algo similar a lo que sucedió con la bioinformática. Pues inicialmente se usó
pues la tecnología de computación para guardar datos por un lado, pero por otro lado también para hacer modelos computacionales, que por ahí de los años 90 pues no era tan fácil programar como lo es ahora, no era tan común, la gente no estaba tan expuesta a las computadoras, entonces pues básicamente los biólogos tenían que pedirle a un físico o a un computólogo que les ayudara con las simulaciones, y hasta se llamaba vida artificial. Pero pues ahora uno ve, y casi todos los trabajos de biología teórica, por ejemplo, tienen modelos computacionales, porque los modelos de ecuaciones ya no son apropiados. Y es algo que empezamos a ver más y más en ciencias sociales. El año pasado tuve oportunidad de ir a una conferencia a San Petersburgo, en Rusia, y estudiantes de la Higher School of Economics pues me decían, no, pues sí, es que nosotros llevamos R, que es un paquete estadístico. No porque lo lleven en la carrera, pero ellos mismos lo aprenden porque saben que lo necesitan para sus proyectos, porque están estudiando datos de Twitter, datos de redes sociales, y pues me decían, no, pues sí, la gente de maestría pues está aprendiendo Python porque pues, lo necesita, ¿no? Entonces yo creo que es algo que ya ha estado transformando las ciencias sociales, y pues vemos en trabajos recientes muchos ejemplos de que ya no es tanto, digamos, ya no se necesita tanto la interacción entre computólogos para hacer el modelado computacional, sino dentro de las mismas ciencias sociales, pues como que se está convirtiendo en una herramienta tradicional también, porque ya es mucho más fácil que hace unos 20 años. La que sigue, por favor. Y bueno, también la gran cantidad de datos que hay en la actualidad es impresionante. En años recientes, no sé cómo va la cuenta, pero la última cuenta que vi era como que algo así como que, bueno, si ha seguido la misma tendencia, sería algo así como que en 2017 y 2016 se produjeron 9 veces más datos que desde los orígenes de la humanidad hasta 2015. Entonces, básicamente que de toda la información que nuestra especie ha producido, el 90% se ha producido en los últimos 2 años. Entonces, pues podríamos decir, bueno, pero pues sí, mucha de esa información es redundante y es basura y son gatitos en YouTube, ¿no? Entonces, podríamos decir que no es útil, pero sí hay mucha información que antes no estaba disponible y que ahora se puede utilizar para contrastar distintas teorías sociales. Entonces, ya mencioné Twitter, otras redes sociales que se han usado precisamente pues como datos experimentales, y pues todo esto está haciendo más duras a las ciencias sociales, en el sentido de que les permite contrastar las teorías con modelos computacionales para probar su consistencia, y por otro lado también con datos reales para corroborarlas y verificarlas. La que sigue, por favor. Entonces, pues bueno, un ejemplo de esto es pues un estudio que se hizo de un consorcio que se llama CESHAT, que pues codificaron muchos datos históricos, y eso les permitió identificar ciertas tendencias, y pues digamos, pues ahí están los datos. Entonces no solo es la teoría de que, pues sí, encontramos este patrón, sino que pues es algo que no sale de una idea, sino que sale de los datos. Y con los datos digamos, no es simplemente, pues ya llegaron los datos y vamos a festejar, porque también trae muchos detalles que hay que considerar. Uno es que si los datos van a ser públicos o privados. Muchos consorcios pues han luchado porque los datos sean públicos. Entonces, por ejemplo, de nuevo en biología, pues los datos genómicos se busca que sean públicos porque cuesta mucho conseguir estos datos, y conviene para la ciencia que estos datos se compartan y que otras personas puedan tener acceso a esos datos. Pero también en biología es común que, como les costó mucho a grupos de investigación conseguir esos datos, pues los quieran acaparar para digamos, tener derecho a esos datos, porque en biología se maneja como moneda de cambio, en el sentido de que, pues yo tengo estos datos, y alguien dice, pues a mí me gustaría usar esos datos, y le digo, sí, pero voy a ser coautor en tus artículos. ¿Por qué? Pues porque son mis datos. Entonces,
digamos, es algo que todavía la comunidad científica tiene que resolver. Y a otro nivel, pues las cuestiones de privacidad de datos también hay que considerarse. Se considera que, por ejemplo, con datos de celulares se empezaron a usar y se anonimizaban los datos. Entonces, eso era básicamente, en lugar de poner tu número telefónico, pues ponían otro número, y según esto ya no te podían identificar. Y hubo un estudio del grupo de Sandy Pentland en MIT que mostró que con 4 puntos geográficos que tuvieran de tu posición geográfica y la hora a la que estabas, con más del 90% podían identificar quién eras. Entonces, pues, aunque estuvieran los datos anonimizados, pues los patrones de comportamiento son tales que muchas veces se puede identificar a las personas de esa manera. Entonces, por ejemplo, otro caso, se liberaron datos de taxis de Nueva York hace algunos años. Entonces, pues básicamente uno podía ver el origen y el destino de los taxis. Pues uno podría pensar, bueno, pero pues ahí no hay datos personales, ¿no? Porque son los datos de los taxis. Y resulta que alguien, nada más como para mostrar la vulnerabilidad de la privacidad, pues se puso a ver quién tomaba taxis afuera de los table dance a las 3 de la mañana en Nueva York, y normalmente eran las bailarinas. Entonces, pues siguiendo esos taxis sabían dónde vivían, lo cual pues es como que tal vez no todos estén cómodos con que cualquiera sepa dónde viven. Entonces, la que sigue, por favor. Otro aspecto importante de las ciencias sociales computacionales pues son los métodos y modelos. Digamos, se han desarrollado distintos métodos para procesar estos datos, distintos modelos computacionales. Ya mencioné los que son basados en agentes, hay algunos otros. La siguiente, por favor. Con varios colegas del Instituto de Física, pues usamos un conjunto de datos que está disponible, que es de Google Books. Básicamente, por ahí, hace unos 10 años habían escaneado como el 4% de todos los libros que se habían publicado en toda la historia de la humanidad, y generaron un conjunto de datos que se llama de enegramas. Un enegrama pues es una secuencia de palabras. Unogramas son palabras, digramas son pares de palabras, trigramas son tripletes de palabras, y así hasta pentagramas. Entonces, hace unos años estudiamos cómo cambiaban el uso de estas palabras en el tiempo, y lo que hicimos es que cada año pues rankeábamos las palabras más populares en 6 idiomas distintos. Entonces, por ejemplo, aquí se ve en el tiempo que las palabras más populares en inglés, bueno, la palabra más popular en inglés es the, la segunda más popular es of, y pues, digamos, casi no cambian su rango, y conforme va incrementando su rango hacia arriba, digamos, esos solo son palabras ejemplo, obviamente no son todas, pues empieza a variar más. La que sigue, por favor. Entonces, lo que encontramos con una medida que definimos, que llamamos diversidad de rango, es que pues básicamente los rangos más bajos varían más que los rangos más altos, y esto se cumple para todos los idiomas. Y esto más recientemente lo hemos visto también en compañías, en economías, en deportes y en otros fenómenos. La que sigue, por favor. Y lo último que estamos trabajando en esta dirección es estudiar de manera similar no solo las palabras, sino pares de palabras y tripletes, y digamos trigramas, tetragramas y pentagramas. Y lo que vemos es que siguen un patrón común, en el sentido de que la diversidad de rango empieza a aumentar con la n, digamos, mientras consideramos más palabras. Y pues bueno, ahorita no tengo tiempo de explicar los detalles y las implicaciones de ese trabajo, pero digamos, forma parte de lo que también se conoce como culturomia, que digamos, se acuñó digamos, un poco como economía, pero de cultura, en el sentido de que hasta hace poco simplemente no teníamos los datos suficientes para poder estudiar este tipo de cambios en el tiempo del uso del lenguaje, y ahora ya tenemos las herramientas. Entonces, estos métodos nos permiten empezar a estudiar la complejidad de distintos sistemas sociales, distintos fenómenos sociales. Entonces, pues es un tiempo de oportunidades, hay mucho por explorar.
La que sigue, por favor. Les comparto otro trabajo con el que se doctoró el año pasado Luis Enrique Cortés. Él básicamente usó modelos de tráfico vehicular, los mezcló con teoría de juegos para explorar cuál es el efecto del comportamiento de los conductores en el tráfico vehicular. Entonces, pues intuitivamente podríamos pensar que si los conductores son más corteses, pues el flujo va a ser más eficiente. Resulta que no. Digamos, aquí los azules son, podemos llamarlos conductores gandallas, y pues van más rápido que los conductores que son más cooperadores o digamos, corteses, civiles. Pero después, conforme va aumentando la densidad, digamos, el número de vehículos en las calles, pues esa diferencia deja de importar en cierto momento, y en algunos casos es peor ser, digamos, egoísta. Pero la que sigue, por favor. Si nos fijamos más en detalle, digamos, la velocidad no lo es todo, entonces la probabilidad de tener accidentes con conductores egoístas pues es mayor y se incrementa precisamente para distintas densidades. Entonces, digamos, inicialmente nosotros tenemos la idea de decir, pues vamos a evaluar qué tipo de forma de conducir es más eficiente para después sugerir a la gente que use ese comportamiento y mejorar el tráfico. El problema es que depende de la densidad, entonces si hay baja densidad conviene ser egoísta, y si hay densidad media conviene ser cooperador, y si hay densidad alta pues no importa, porque de todo el mundo puede cambiar de carril. Entonces no es trivial, y de manera similar encontramos que en muchos sistemas complejos la mejor solución cambia con las condiciones particulares en las que se encuentra el sistema. Entonces no podemos dar una solución de antemano, sino que necesitamos dotar al sistema de adaptación, de adaptabilidad, para que pueda por sí mismo cambiar su solución dadas las circunstancias en las que se encuentra. La que sigue, por favor. Entonces, digamos, este ya es un trabajo que hice durante mi doctorado, se publicó poco después, aplicado a burocracias, y de nuevo es un modelo computacional donde de manera muy abstracta se modela qué es lo que ocurre en una organización, pero pues básicamente se muestra que, digamos, sin ninguna intervención se forman cuellos de botellas que retrasan a toda la organización, y con ajustes, con adaptaciones muy sencillas que detectan dónde se forman esos cuellos de botellas, se puede mejorar con pocos cambios la eficiencia, y de hecho llevarla a un nivel óptimo. La que sigue, por favor. Entonces, ya nada más para concluir, digamos, el mensaje que les quiero dar, todos estos ejemplos que mencioné, lo que tienen en común es que muestran la relevancia que hay en las interacciones. Entonces, no es que fijarnos en los componentes de un sistema no sea importante, pero no es lo único. Entonces, tal vez en el caso del metro es donde se ve más evidente. Las interacciones sociales que se dan en el metro, pues bueno, si pudimos cambiar la manera en la que la gente se empujaba y ya después empezó a formar, no podríamos encontrar mediadores que cambien la manera en la que interactúen, no sé, las empresas, o se interactúa en la política, en otros sistemas sociales, para hacerlo más eficiente. Porque, digamos, a los políticos no los vamos a cambiar. Y no solo eso, pueden llegar políticos nuevos con ideas progresistas, innovadoras, honestas, lo que quieran, pero llegan a un sistema que ya tiene cierta dinámica, ciertas interacciones. Entonces, si no se adaptan a esas interacciones, los mandan de embajadores, o no sé, bueno, en el mejor de los casos. En el sentido que los sistemas tienden a preservar la manera en la que funcionan. Entonces, cambiar ese comportamiento es muy difícil, pero sí se puede lograr, pero no va a ser cambiando los componentes, hay que cambiar las interacciones. ¿Y cómo saber cuáles interacciones son las buenas? Pues sí necesitamos estas herramientas computacionales, necesitamos esos telescopios para poder acceder para poder explorar
distintas opciones. La siguiente, por favor. Y pues bueno, los retos que nos quedan, creo que no solo son científicos o técnicos, tienen que ver también con aspectos precisamente sociales. En el sentido que no solo en nuestro país, sino en todos los países nos falta mucho por encontrar los mecanismos adecuados para coordinar la academia con la sociedad, con el gobierno. Y es algo que limita mucho el avance, pues no solo de la ciencia, sino de la sociedad en general, de nuestra cultura, porque digamos, nosotros en la academia podemos proponer soluciones y encontrar respuestas a problemas, pero todavía no tenemos los mecanismos apropiados para aterrizarlos y llevarlos a la práctica. Entonces ese es, yo creo que de los retos mayores que todavía tenemos. La siguiente, por favor. Y nada más aprovecho para invitarlos a suscribirse a Complexidades, que editamos en la UNAM desde hace poco más de 10 años. Se pueden suscribir y recibirán, ya sea por Twitter o en su correo, las noticias más recientes relacionadas con sistemas complejos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esta conferencia tan interesante, tan estimulante también para pensar desde las ciencias sociales. Hay que también empezar a reflexionar en torno a la inteligencia artificial. Es una realidad ya y pues implica también muchas cuestiones complejas en el cambio social. Pero bueno, si les parece bien, abrimos una ronda de preguntas. Hay un par de micrófonos aquí en el foro. Podemos abrir una ronda de 3 preguntas para iniciar y luego le cedemos la palabra a Carlos para que pueda responder ese bloque. Adelante, por favor. Aquí vamos haciendo una fila. No tenemos las flechas, Carlos, pero entendemos que hay que hacer la fila aquí en el micrófono. No está bien. ¿Alguien del staff nos puede apoyar con el micrófono? Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarte. Es interesantísimo todo lo que planteas. Se ve que es una probadita de varios aspectos, siento que hay en prácticamente todas las ramas de las ciencias sociales la posibilidad de aplicar algunos de estos instrumentos, ¿no? En particular, a mí me gustaría preguntarte acerca de esto último que planteaste, ¿no? Estamos en un año que va a ser probablemente el más complejo de la historia política de México, un año electoral en donde se oye el tronido de las nubes, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar. La ciencia sobre todo se esfuerza por predecir y por entender, ¿no? Entender para poder predecir y para poder explicar, ¿no? La pregunta sería en el sentido de si hay trabajos explorando justamente los comportamientos de lo que podríamos decir el fenómeno de la democracia. Es decir, nuestro país tiene dos problemas muy serios: corrupción e impunidad, y que se derivan en muy buena medida de la falta de democracia. La mayoría de la gente no quiere esa situación. ¿Cómo poder estudiar fenómenos de la organización social que pudieran optimizar el funcionamiento democrático para abatir esos dos problemas y muchos otros, ¿no? Y además optimizar también el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, ¿no? De tomar mejores decisiones, etcétera, ¿no? Gracias. ¿Tenemos alguna otra? Adelante. Hola, bueno, muchas gracias, también ha sido muy interesante. Mis preguntas son muy concretitas y más bien a nivel de metodología y de técnicas de investigación, en concreto las ciencias sociales, ¿no?
me gustaría saber qué tipo de variables sociales en este tipo de trabajos que tienes, si incluís o no incluís. Y bueno, y fundamentalmente también los ejemplos que has puesto son fundamentalmente de grandes datos, pero en metodología en ciencias sociales, en términos cuantitativos, la única herramienta que solemos manejar son datos de encuestas de opinión. Entiendo que en el caso de las encuestas este tipo de programas de análisis no funcionarían, supongo. Por poner un ejemplo, en España una muestra de población de probabilística son 2.500 encuestas. Entonces entiendo que los ejemplos son de grandes datos, de big data, como suele ser. Muchas gracias. Tenemos paso para una tercera. Tengo una también muy concreta, felicidades. Sobre el penúltimo estudio que presentaste, ¿no? Sobre la cuestión del tráfico. Parece que miden muy bien el comportamiento, pero desaparece la cuestión de la interacción. Es decir, el conductor egoísta versus el otro, cuál es el efecto, y que parece que todos estos estudios se limitan a ese punto de la interacción social que justamente es la complejidad. Entonces, más que describir, ¿cómo pueden medir estas cuestiones? Gracias. Adelante, Carlos. Sí. Bueno, sobre la primera, sobre trabajos que han explorado distintos aspectos de la democracia. Bueno, digo distintos aspectos porque, digamos, es difícil así como que poner todo lo que involucra la democracia y definirlo de manera muy concreta. Probablemente creo que fue desde los 80 ya se empezaron, o tal vez poquito antes, poquito después, se empezaron a hacer modelos computacionales de formación de opiniones. Por ahí está el modelo de Axelrod, que pues, es conocido. No tiene nada que ver con la realidad, con cómo se forman las opiniones, pero de hecho también se ha detectado que hay este efecto lento, es más rápido en la formación de opiniones en ese modelo, que pues básicamente digamos hay dos opiniones en la población, un poco como en el juego de la vida, A y B, que puede ser, no sé, a favor o en contra del aborto, pena de muerte, lo que sea. Y en ese modelo, de nuevo, se cuenta la opinión de los vecinos, de los 8 vecinos, y en base a esa opinión se puede cambiar o no de opinión. Y resulta que para ciertas condiciones, digamos, yo puedo cambiar mi opinión, pero después eso puede hacer que mis vecinos cambien de opinión. Entonces, para ciertas circunstancias, el sistema nunca converge, nunca se estabiliza, porque la población siempre está cambiando de opinión. Pero si se hace que la actualización de la opinión sea más lenta, en el sentido de que que tome el promedio no de cada paso de tiempo, sino cada, no sé, 10 pasos de tiempo o más, aunque la actualización sea más lenta y el cambio de opinión sea más lento, va a converger mucho más rápido, porque no va a haber estos cambios drásticos de opinión, porque ahora mi vecino cambió de opinión, entonces ahora yo también cambio y luego él cambia y entonces hace el sistema mucho más estable. También hay estudios matemáticos sobre, no sé cómo se llama en español, gerrymandering, que bueno, en Estados Unidos tiene una palabra especial para salamandrismo, okay, para cómo delinear los distritos electorales de manera en la que se divide en los votos de la oposición, y así yo puedo ganar en todos los distritos, o en la mayoría de los distritos. También hay estudios matemáticos que han estudiado qué tan fácil es manipular una elección dependiendo del número de candidatos que hay. Y al parecer, si no mal recuerdo, con 2 candidatos es de lo más fácil de manipular. Entonces ahí está Estados Unidos. Y creo que con 3 es lo más difícil de manipular. Pero bueno. Y más recientemente, hace 2 o 3 semanas, se publicaron en Science un par de artículos sobre propagación de noticias falsas, que pues de nuevo es usar grandes cantidades de datos de cientos de miles de noticias durante varios años que han monitoreado no solo cuáles son ciertas y cuáles son falsas, sino cómo se han propagado en redes sociales. Y entonces notaron, si no mal recuerdo, que las noticias falsas se propagan más rápido, pero creo que se propagan más rápido, algo así. Entonces, como que todavía falta mucho para que la ciencia como que pueda salvar a la democracia y que
vaya que lo necesita. Digamos, en años recientes pues hay ejemplos donde pues se dice democracia, pero pues no es lo que nosotros consideramos democracia en Estados Unidos, en el Reino Unido, ahora en la Federación Rusa, y pues pronto nos toca a nosotros a ver qué espectáculo damos. Pero pues digo, sí hay trabajo que poquito a poco, tal vez no que nos dé la solución para cómo preservar la democracia, que también pues es algo muy complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Irak, pues si tú le preguntas a un iraquí, o pues también en la misma Rusia, pues dicen, bueno, yo no necesitaba esas libertades, ¿no? Bueno, especialmente en Irak. Ahorita están, no estaban bien con Saddam Hussein, pero no tenían tanta violencia. Entonces, pues muchos podrían cuestionar, bueno, nosotros no necesitamos ese tipo de democracia, o no estábamos listos para esa democracia. En ese caso, digamos, si tú le das la elección a alguien, oye, ¿tú quieres un dictador por estabilidad económica y social, o democracia y elecciones y que haya guerrilla en todo el país? Pues creo que la mayoría vamos a preferir un dictador. Pero bueno, sobre la segunda pregunta de variables sociales, bueno, dependiendo del modelo y del problema, pues se pueden considerar distintas variables. Entonces, por ejemplo, cuando se modelan multitudes, pues no se considera muchísimos detalles de la población, bueno, de las personas, simplemente se modelan como si fueran partículas de gas. Entonces ahí no importa la afiliación política, el género, no importa nada, simplemente son pelotitas que tienen cierta dirección de preferencia, cierta velocidad y rebotan, y ya. Entonces eso es algo muy simplificado, pero es muy útil para estudiar multitudes, porque a final de cuentas nos comportamos como pelotitas cuando estamos en multitudes. Ya cuando queremos estudiar otro tipo de comportamientos, pues sí hay modelos más elaborados que por lo tanto involucran otro tipo de variables, especialmente si se está tratando de modelar, no sé, toma de decisiones o algo así. Sobre las metodologías de grandes datos, bueno, los grandes datos es un término curioso porque podríamos preguntar, bueno, ¿qué tan grandes tienen que ser los datos para que sean grandes? Y pues muchos pues dicen, pues básicamente los que son tan grandes como los que yo manejo son grandes datos, y son menos no son grandes. Pero tal vez otra medida que he escuchado es, bueno, si te cabe en Excel, no son grandes datos. Si ya no es suficiente Excel, entonces sí son grandes datos, sí. Y entonces hay bases de datos como Hadoop que son lo suficientemente robustas para manejar tales cantidades de datos. Pero pues digamos casi cualquier paquete estadístico como R pues también tiene posibilidad de hacer análisis estadísticos, que es lo que se usa principalmente. Y la tercera pregunta sobre el trabajo de juegos de tráfico, bueno, de teoría de juegos mezclado con modelos de tráfico. Ahí sí había interacción social, digo, no lo mencioné. Yo diría que de dos tipos. Una, pues al conducir básicamente necesitas interactuar con los otros conductores para no chocar, ya seas egoísta o no egoísta. Digo, la diferencia es que los egoístas podían cambiar de carril, aunque, bueno, se cambiaban de carril si no chocaban, pero no les importaba si se les cerraban a alguien que tenía que reducir su velocidad. Y los cooperadores cambiaban de carril solo si no forzaban que los demás conductores cambiaran su velocidad, entonces eran como que más corteses en ese sentido. Entonces es un tipo de interacción social a ese nivel. Pero también algo que no mostré es que los conductores cambiaban su estrategia dependiendo de qué tan eficiente era. Entonces programamos distintas estrategias, digamos que es algo que comúnmente se hace en teoría de juegos, y dependiendo de ese éxito, pues los agentes iban cambiando su estrategia. Entonces esa podría verse como una interacción social
a distintas escalas. Pues bueno, obviamente es algo que se tiene que hacer con simulaciones. Muchas gracias, Carlos. Tenemos todavía unos cuantos minutos, disponemos de tiempo para el caso de que alguien quiera hacer otra pregunta. Adelante. Bueno, primero te felicito, Carlos, realmente es una charla muy interesante. Gracias. Y tengo un par de preguntas, una sobre la manada egoísta, que es un modelo pues, de comportamiento territorial que digamos es muy recurrente pues, en grandes concentraciones, desde manadas de ñus hasta manadas futboleras, de grandes espectáculos, etc. Y cómo se comportan pues, los individuos en ese escenario. Y la otra pregunta tiene que ver con, digamos, las relaciones o los pasos que está dando esta nuevo horizonte pues, de las ciencias sociales computacionales hacia el recogimiento de evidencia empírica. Porque bueno, las metáforas hidráulicas que utiliza son muy interesantes, ¿verdad? Flujos, turbulencia, etc. Pero siguen siendo mecanicistas, es decir, muy sencillas. Sería interesante ver cómo se puede conectar estos modelos, estas nuevas aproximaciones a datos empíricos para realmente hacerlas más duras, aumentar su capacidad explicativa y predictiva pues, con estas nuevas aproximaciones teóricas. Creo que ahí está un horizonte de posibilidades que haría avanzar más rápido pues, este campo de conocimientos, que por otra parte pues, me parece fascinante. Gracias. Sí, igualmente felicidades. Yo tengo una duda. Con tu experiencia, ¿has trabajado, bueno, o si conoces, si se puede estudiar sociedades complejas no computacionales? Es decir, donde pues, hay un chorro de evidencias que todavía no podemos ni siquiera conceptualizar como dignidad, conciencia. ¿Qué acercamientos hay? Y si existen otras formas de estudiar las sociedades complejas no computacionales, ¿hay acercamientos metodológicos y cuáles son, si es que existen? Buenas tardes. También muchas felicidades por la enorme experiencia que nos transmites a través de tu presentación y por la sencillez con la que lo haces, lo que quiere decir que lo que bien se entiende se enuncia clara y simplemente. La pregunta, no sé si pregunta, comentario que yo quiero hacer, trayendo tu reflexión a nuestro quehacer y a nuestro compromiso social, tiene que ver con un tema que he platicado también con Jorge Cadena, en la responsabilidad que tenemos las ciencias sociales de aportar a las políticas públicas. ¿Cómo podemos ser partícipes de esta complejidad de la acción conjunta a través de las políticas públicas entendidas en su sentido científico? Es decir, cómo aportamos el conocimiento de este campo a las decisiones. Cómo podemos construir un campo de acción en donde nuestros saberes, que sin duda han progresado enormemente, pueden tener un efecto y un impacto social, que creo que es nuestra responsabilidad como científicos sociales. Gracias. Sí, gracias por las preguntas. Bueno, sobre la manada egoísta, creo que sería un caso particular de algo que se conoce como la tragedia de los comunes, que pues, es algo que se ha estudiado con teoría de juegos de manera más profunda y pues es algo que encontramos por todas partes. Hay muchas circunstancias donde, digamos, el beneficio máximo de los individuos no está alineado con el beneficio máximo del sistema. Entonces, si no hay ningún tipo de regulación, pues el sistema va a estar en un nivel subóptimo, precisamente porque todos están buscando su beneficio máximo, ¿no? Y eso también tiene que ver un poco con este efecto lento y más rápido. Y digamos, es algo que se ha estudiado mucho porque por un lado se da en muchos sistemas, pero por otro lado es algo muy difícil de marcar y de controlar. Porque, por ejemplo, este efecto lento y más rápido se ha estudiado mucho en tráfico en carretera. Entonces,
digamos, es relativamente fácil de explicar. Si los coches se permite que vayan muy rápido, no sé, 120 kilómetros por hora, pues te caben cierto número de coches por kilómetro por carril, porque necesitan dejar cierta distancia de seguridad, que es como 2 segundos entre coche y coche. Entonces a 120 kilómetros por hora te caben como 7 coches por kilómetro. Pero si tu demanda vehicular es mayor a esa, pues entonces empiezan a cortarse las distancias y empiezan a frenar y se empiezan a generar embotellamientos, que de nuevo son flujos turbulentos. Entonces resulta que es más eficiente si bajas el límite de velocidad, no sé, a 80 kilómetros por hora, entonces ya te caben más vehículos en flujo laminar, entonces ya no tienes embotellamientos, y aunque vayan más rápido, el promedio de velocidad es mayor, lento es más rápido porque todos van en flujo laminar. Y hace, pues no sé, como 14 años que tuve la oportunidad de estar en Italia, cerca de Venecia, en una autopista, ya tenían un sistema donde detectaban la densidad de los coches y en base a eso iban cambiando el límite de velocidad de manera dinámica. El problema es que no funcionaba porque la gente no le hacía caso a los límites de velocidad, lo cual no pasa en México, entonces aquí tal vez sí funciona. Pero bueno, el factor humano es lo de menos. El problema es que si queremos encontrar el balance óptimo entre velocidad permitida y densidad, porque la velocidad máxima permitida que nos va a dar un flujo mayor depende de la densidad, pues es algo que tenemos que estar moviendo constantemente. Entonces, por ejemplo, también el manejo de recursos naturales, no sé, si por ejemplo pescamos de más, pues el año siguiente vamos a tener menos pesca. Si pescamos de menos, pues este año no tuvimos tantas ganancias como podríamos haber tenido. Entonces, se trata de calcular cuál es ese balance máximo, y es algo que no es así como que una bala mágica que, ok, ya encontramos este método y pues con esto ya vamos a resolver. Entonces, como que es algo que se tiene que resolver caso por caso, y bueno, tal vez sí se encuentren métodos más apropiados para tratar esto de manera más fácil, pero todavía no tenemos esto. Y sobre la evidencia empírica, pues bueno, ya se había mencionado que por ejemplo, pues se tienen encuestas, que bueno, se han tenido encuestas desde hace mucho tiempo, pero pues son limitadas simplemente por el trabajo y el costo de levantarlas, de procesarlas y demás. Entonces, digamos, es algo que podríamos decir, no, pues sí, ya había evidencia empírica, pero no a la misma escala, en el sentido de que era muy limitado poder explorar distintas variaciones de las situaciones, ¿no? Y sobre los términos prestados de otras disciplinas, estoy de acuerdo, tal vez no son los más apropiados, pero como digamos son enfoques nuevos hacia los fenómenos sociales, pues para describirlos pues sí necesitamos usar algún término. Tal vez un reto es precisamente encontrar un nuevo lenguaje que describa de una manera más apropiada y menos ambigua los fenómenos sociales, pero pues eso todavía no llegamos a esa etapa. Sobre la pregunta de sociedades complejas no computacionales, pues sí, todas las ciencias sociales antes de las computadoras estudiaban sociedades de una manera no computacional, pero lo que quería decir es que no es que no haya metodología, pero después se queda en muchos casos a nivel de discurso, porque es muy difícil precisamente llevar los datos para contrastar la teoría y validar la teoría. No es que no sea posible, pero digamos, en el caso de las encuestas, pues como que te da nada más una foto, y en muchos casos pues queremos el video completo. Entonces es algo que solo apenas empezamos a tener con la disponibilidad de datos. Y finalmente, sobre aportar a políticas públicas, pues creo que aplica no solo a las ciencias sociales, sino a todas las ciencias. Es un reto no solo para México, para todos los países tienen este problema, pero en particular en México, por ejemplo, está el Consejo Científico Consultivo Científico, bueno, es el CCC de la Presidencia, que pues básicamente lo conforman todos los premios nacionales de ciencias y artes, que todos los que han ganado ese premio son parte de ese consejo. Entonces pues es la crema de la ciencia mexicana, que están a la disposición del presidente para aconsejarlo.
podríamos preguntar cuántas veces algún presidente de México ha consultado al Consejo Consultivo. Creo que nunca los han consultado, ¿no? Entonces, pues ahí están, pero pues no, ni los toman en cuenta, ¿no? Digo, porque les podrían preguntar y luego no hacerles caso, ¿no? Pero ni siquiera hemos llegado a la etapa de que les pregunten. Entonces, es algo que sí nos hace falta. Como mencionaba, en general la interacción de academia con gobierno, con sociedad, es algo que nadie ha resuelto, no hemos encontrado una manera eficiente de interactuar y es un gran reto que tenemos en los próximos años si queremos resolver los problemas que no se van a resolver, bueno, no solo sociales, pero todos los problemas nacionales que tenemos no se van a resolver ni desde el gobierno, ni desde la academia, ni de la sociedad. Necesitamos coordinar todos los sectores involucrados. Muchas gracias, Carlos. Pues con esto concluimos la conferencia magistral, por lo que a nombre del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y del Colegio de San Luis, agradecemos y te reconocemos, Carlos, esta conferencia magistral que nos has dado sobre complejidad social. Muchísimas gracias.